quizás es un país que no aparece frecuentemente en sus primeras obras. Creo que es un país que ha llegado a la atención últimamente, sin duda por el poemario Roma, que fue el fruto de su estancia en la Academia de España en Roma, y que es un libro absolutamente extraordinario, porque no habla sobre Roma, que también dos infidelidades, como las llamas, un viaje a Florencia y un viaje al sur, pero no a Nápoles o a Puglia, es lo que he podido ver. Con lo cual, pues aquí se ve también una Italia hacia la que se tiene una relación que no es tópica, porque es una relación también de desconfianza, de miedo, de soledad. Lo primero que hace al llegar a Roma es llorar, y además llorar sin lágrimas, porque dice que solo los jóvenes tienen lágrimas, con lo cual, como el peor tipo de llanto posible. Y sin embargo, los dos últimos poemas, que son los que coinciden con el confinamiento, ¿no? con el comienzo de la pandemia, esos poemas escritos ya desde Madrid, esa Madrid a la que has tenido que regresar forzosamente, como digo, es allí donde se ve por primera vez una voz profunda. Y luego hay también una presencia interesante sobre la que me gustaría que comentaras algo, que es de Franco Battiato, de manera muy interesante. Hay una cita inicial de los besos, que es la estación de los amores viene y va y los deseos no envejecen. Y también en una sola vida, el último poemario, hay un poema titulado en italiano Non voglio tornare, non tornerò, que es a raíz de la muerte de Franco Battiato, ¿no? Con lo cual es una aproximación un poco rapsódica a Italia, pero bueno, me gustaría que comentaras qué significa este país para ti. Muchas cosas. Primero, gracias, Valerio, por tus palabras y por tu lectura de mis libros, y gracias al Festival y a los Cervantes que están aquí, y al Cónsul, que también está aquí. Yo viví 6 meses en Roma, en la Academia de España, y yo tenía una obsesión que era conocer la ciudad, ¿no? Me dediqué a caminar todos los días. Como tenía el odómetro del móvil, pues me propuse que todos los días tenía que caminar por lo menos 20.000 pasos o 25.000. Cuando conseguía 25.000 pasos, me iba a dormir feliz. Y iba descubriendo la ciudad y yo quería escribir, estaba con una novela, pero quería ambientar unos pasajes de la novela en Roma, pero me di cuenta de que la ciudad no se dejaba captar desde la novela, sino que me exigía otra aproximación, y esa era la de la poesía. Yo estaba muy solo allí, bueno, siempre estoy solo. La soledad es un tema de mi literatura, es un tema importante en mi literatura. Es una soledad casi metafísica, si quieres, luego podemos. Entonces, estaba con la ciudad, Roma y yo, en un baile, en una danza de soledades, ¿no? Entonces, yo miraba a la ciudad y yo creía que la ciudad me miraba a mí, y fruto de esas miradas fue formándose este libro. Está escrito, es un libro de alguien que camina, un transeúnte, no es un libro sobre las grandes construcciones artísticas romanas, que esos libros ya hay muchos. Me acuerdo, se lo dejé leer a Juanjo Millas, al escritor español Juanjo Millas, para que escribiera la cubierta, y él dijo que parecía que el libro parecía un catálogo de precios, porque en el libro yo voy contando lo que me cuesta cada cosa, si me tomo un tiramisú cuánto me cuesta, si me como un cappuccino cuánto me cuesta, voy contando los precios de las cosas, de modo que es un libro que intenta reconstruir una cotidianidad, también una vulnerabilidad. La persona que lea Roma verá que este hombre está un poco mal, ¿no? Los escritores siempre estamos un poco mal, ¿no? Entonces, fruto de esas... y claro,
yo me iba enamorando de la ciudad, pero claro que es enamorarse de una ciudad, no es como enamorarse de un ser humano, ¿no? Es una especie de... Había una cosa que me produjo... yo pensé que tenía que ver con mi origen, que Roma también tenía que ver con mi historia personal por lo siguiente. Yo soy de un pueblo del norte de España y ese pueblo a mí, que yo crecí allí con mis padres, con mi madre que era súper protectora, ese pueblo a mí me salvaba de la ferocidad de la vida, ¿no? Mi pueblo arrastra. Y Roma, muchos años después, me salvó de la ferocidad, de la fealdad del mundo, ¿no? Entonces, de repente vi como una especie de conexión casi arquetípica y misteriosa entre, esto no es lo que pasa en los escritores, porque esto es siempre difícil de explicar, entre el pueblo en donde nací y la ciudad de Roma, porque los dos sitios eran salvadores, los dos me salvaban. Mi pueblo me salvó, mis padres me salvaban de la ferocidad del mundo y Roma me salvaba de la frialdad del mundo. Es un tema de la familia. Había una obsesión que cada vez es más creciente en mí, que es que noto que el mundo es feo, ¿no? Que hay fealdad en el mundo y que esa fealdad quiere acabar conmigo, ¿sabes? Entonces intento uso la literatura como artillería contra esa gente. La defensa de la belleza, de la elegancia, de la cortesía del otro, ¿no? Es algo que se ve en muchos libros. Y desde luego el tema de la familia es un tema sobre el que seguramente volveremos y sobre el que se pregunta mucho, porque desde luego tanto Odessa como Alegría, ¿no? Pues son pues, los cantos de amor a la familia, ¿no? En el caso más bien hacia los padres, en el caso más bien hacia los hijos y a la pareja. Pero déjame que te pregunte por España, por Italia, déjame que te pregunte por España, aquí estamos simpáticos en Videyu, porque Nápoles es sin duda más española, o de las más españolas de las ciudades italianas. Dices que has hecho una cultura que España es la palabra más incómoda y maldita que existe en Italia. Sí, nada. Y que has dicho también, la vida de un español es verse siempre perseguido por España, esté donde esté. A mí es algo muy curioso, he leído, que es bastante, esa desconfianza, profunda desafección hacia lo político, lo burocrático, evidentemente lo económico, en el sentido del capitalismo que es en España, y luego, de vez en cuando, en los cantos de amor a España, entendida por la cultura española, hay un capítulo, que lo recomiendo a todas las personas que no lo han leído en la alegría, dedicado a Federico García Lorca, donde dice, Federico García Lorca era España, representaba a España, es lo mejor que tiene España. Y es una de las, bueno, es que yo no sé nada, además yo tengo dos nacionalidades, pero al leer este capítulo me entró un subidón de españolidad. Entonces, ¿cuál es tu relación con España? ¿Qué significa para ti? tú lo has contado bien, pues es una relación casi heredada casi heredada de la generación del 98, ¿no? Es una relación de amor y odio, de un enorme amor y también de una queja de contemplar las cosas que se hacen mal, ¿no? Evidentemente ahora el país que tenemos es un país maravilloso en el sentido de que tú vives ahí, es un país modernizado, próspero, pero todavía hay algunas cosas que, por ejemplo, hay un tema, pero claro, si yo digo esto muchas veces no hago nada. Por ejemplo, mi amigo Javier Cercas me dice que eso pasa también en otros países. Una falta de fraternidad. Eso no es privativo de España, eso pasa en Italia, o pasa en Francia, o pasa en Alemania. Digo, bueno, pues es verdad, también pasa en otros países. Pero claro, nosotros tenemos una guerra civil, que eso fue un fracaso colectivo que todavía perdura y todavía retumba políticamente. Una guerra civil es el fracaso de la convivencia, ¿no? La guerra criminal, ¿no?
Entonces hay una serie, pues una falta, yo sí que noto en la vida española a veces, una falta de objetividad de la política y de saber cuáles son los objetivos que van a sacar adelante a la gente normal. Entonces esto ya es un tema político de armamento, en donde no me voy a meter porque si no acabo esto sería debatir. Pero sí, cuando escribí la novela España, que es una novela casi lisérgica sobre la vida española, me di cuenta, yo claro, un escritor va siempre a aquellas palabras, si una sensibilidad está clara, el oído de un escritor es que cuando oye las palabras problemáticas se le graban en la cabeza, ¿no? Palabras que están allí en la colectividad o en la vida social como palabras complejas, ¿no? Y claro, de repente, en el año de esta novela, del 2005-2006, dije, vaya hombre, la palabra que nombra mi país es la palabra más problemática de mi país, y semejante ironía y semejante sarcasmo, claro, para un escritor eso no lo puedes dejar pasar. Eso es carnaza para la literatura, ¿no? Y entonces, pues, voy a titular una novela con la palabra más incómoda que hay en España, que es el libro Palabra de España. Y incidí allí, ¿no? Entonces, bueno, no era yo soy muy cervatino, yo estoy en la literatura por hay dos escritores que a mí me han influido masivamente, tremendamente, que son Cervantes y Kafka. Cervantes por una cosa que a mí me parece maravillosa, que es la ambigüedad. Sí, Cervantes es la ambigüedad. Entonces, las posturas morales que hay en mis libros resuenan siempre ambigüedad. No es decir, este señor está hablando bien o está hablando mal de esto. ¿Qué está diciendo exactamente? Es ambiguo. ¿Por qué? Porque Cervantes pensaba que la vida misma era ambigua y que el juicio fue solo una de las cosas más. Probablemente Cervantes es el escritor más postmoderno que existe, porque difiere el juicio, no juzga. Es el lector el que ve las distintas interpretaciones que Cervantes maneja sobre lo que está contando, y esa responsabilidad, en un acto de gran inteligencia, le toca hacerla al lector. Y a mí esa enseñanza cervantina la he aplicado siempre en mi literatura, no de una manera intelectual, porque ha hecho, sino porque existencialmente y vitalmente yo me siento muy... Porque además, quien hace eso es también alguien que tiene una enorme fe en la tolerancia. Y cuando tú no interpretas en tus novelas, en tus libros, sino que eso se lo dejas al lector, estás también abriendo las puertas de la tolerancia. Si serás cervantino, Manuel, que en un artículo de hace un tiempo fantástico, en el que hacías una selección de intelectuales del pasado para formar un posible gobierno, y en el que de hecho nombrabas a María Zambrano como ministra de Cultura, pues el presidente del gobierno evidentemente era Cervantes, ¿no? Y algo para un director del Círculo de Bellas Artes como yo, que tenemos la lectura de última del Quijote, a la que se juntan todos los años miles de personas para leer, de alegría. No me acuerdo de ese gobierno, eso lo hice en Facebook, me parece, lo hice un gobierno con escritores de todas las nacionalidades. Yo creo que antes le di un ministerio. Sí, no recuerdo cuál era, pero antes le di un ministerio. Sí. No sé, el Ministerio de Asuntos de Justicia. De Justicia, claro. Claro, es que cada uno tenía un ministerio. Teníamos sentido. Adelante era el Ministerio de Justicia. Pero volviendo a la ambigüedad, que creo que es uno de los temas más fascinantes de tu obra y sobre todo de la faceta política de tu obra, a mí me tienes un poco desconcertado con el capitalismo, porque hay en todas tus obras una crítica durísima, ¿no?, de los aspectos más tenebrosos del capitalismo, y de repente en tu poemario me toco con un poema llamado Capitalismo, que por cierto ya se publicó de manera parcialmente parecida, digamos, en otro poema llamado Materia en 2013, donde hay una ambigüedad. Primero, voy a leer solo dos versos, se pueden decir así, diferentes. Capitalismo. Cuantos dicen rechazarlo son los que más lo aman. Acuérdate siempre de eso. Los que lo niegan, lo adoran. Sí.
día de hoy pienso que no hay. O sea, fuera del capitalismo hay una cabra y una zanahoria. Y cuando un chico de 12 años, una chica de 12 años le dan esto, en esto está dentro del capitalismo. O sea, para salir del capitalismo, tirar el móvil por la ventana. Esto es imposible, nadie lo va a hacer. Podemos, a ver, yo me he echado mucho sobre esto. Yo no soy un politólogo, no soy un político. Yo lo que hago es, ¿qué hace un escritor ante esto? Un escritor lo que hace es fotos expresivas de lo que somos. Yo veo que el capitalismo está en todas partes y me dedico a retratarlo. Me parece condenarlo, rasgarse las vestiduras, decir que es inhumano, que lo es. Esto ya lo sabemos. A mí me gusta más explorarlo en sus grandes contradicciones. Que, por ejemplo, hay un amigo que se llama McDonald's, donde digo que es un restaurante comunista. Es decir, ver todas las paradojas. A eso sí que me dedico yo, a eso sí que se dedican los escritores, pero no hacemos fotos. Yo hago fotos al capitalismo cuando lo veo, hago fotos. Yo, por ejemplo, cuando están 4 amigos en un bar y ninguno quiere pagar, digo, aquí está el capitalismo. Es decir, son fotos expresivas. El trabajo de un escritor es la mirada alternativa de las cosas, ¿no? Y aquí donde la gente, pues lo normal es no ver nada, un escritor siempre está tirando de esa cotidianidad y de allí consigue alcanzar lugares centrales de la vida contemporánea. El capitalismo a mí me obsesiona muchísimo, pero ya digo, a mí me parece una enorme complejidad. Y yo intento captarlo a través de lo que escribo para que el lector lo vea donde aparentemente nadie diría que está, ¿no? Y luego también, entender como civilización, claro, como civilización en realidad descansa nuestra civilización sobre el capitalismo, ¿no? Existe un capitalismo social, existe un capitalismo artístico, existe un capitalismo comunista, existe un capitalismo radiante, existe un capitalismo penoso, pero todo es... Hay una cosa, la obsesión es divertidísimo. También existe un capitalismo humorístico, que este es el mejor probablemente. Tú cuando te encuentras con un amigo en un bar y te dice que se acaba de comprar, yo que sé, una casa en la playa, ¿no? Y te dice el precio, ¿no? Es un precio maravilloso. ¿Qué sientes entonces? Ahí está el capitalismo, siempre está en todas partes, ¿no? Cuando un amigo se acaba de comprar un abrigo y tú te quedas mirando, ¡qué abrigo más bonito! ¿Y cuánto te ha costado? Esa es la pregunta. Sí, a mí, claro, hace mucha gente de acuerdo, que más lo decía, pero claro, pero está también está. Sí, sin duda, yo creo, por haber leído tus obras también de las tuyas, que si hubiera que resumir tu línea política o lo que hay en tus novelas de poesía de políticos, mismo has dicho, toda mi poesía nace de la desobediencia, en algún momento has dicho, pero yo creo que más bien toda la literatura es una lucha contra la hipocresía. O sea, yo creo que la hipocresía venga de cualquier ideología de la vida, es lo que más me molesta. La hipocresía es esto sí que yo tenía aquí con el capitalismo, a veces lo que más se detecta es la hipocresía. Entonces, hombre, en realidad la literatura, desde sus orígenes y desde su formulación moderna, desde Montaigne, prácticamente, yo creo que Montaigne es el gran fundador de la verdad literaria como contra la hipocresía. El libro que escribe sin el armazón de la hipocresía, sin retórica, pero la retórica también es hipocresía, la retórica en literatura es hipocresía. El primer modelo en ese sentido es Montaigne, ¿no? Que dice, bueno, pues esto es lo que me ha pasado y lo voy a decir sin ser hipócrita, ¿no? Esto sí que yo, como lector, ya no solo como escritor, como lector lo que valora es en una novela, en un ensayo, en
el libro de poemas es la ausencia de mentiras, la ausencia de camuflajes, la ausencia de imposturas. Decía Bertolt Brecht que la verdad siempre es revolucionaria. Y hablando de verdad, de revolución, y por el lugar en el que estamos, ¿no? Ayer te comenté que escuché en esta misma sala un magnífico diálogo en el que estaban algunos de los mejores filósofos italianos, Piaggio, Giovanni, Roberto Scotti, ¿no? Y tú, aunque seas destacado, pero no tanto, eres un lector de filosofía y la filosofía está muy presente en tu obra, ¿no? Yo como profesor de filosofía no puedo resistirme a preguntarte. Fíjate que has dicho algunas cosas como Hegel me enseñó, me puedo preguntar por Hegel, el director literario del Festival Hegeliano, y también lo soy, con lo cual tenemos que preguntarte por esta. Hegel me enseñó que la vida inteligente es hija primogénita de la historia. No somos solamente seres vivos, los seres vivos son las ardillas y las moscas. Nosotros en realidad somos seres históricos. También has dicho... ¿Saben eso? Es hegeliano eso. Muy hegeliano. Muy hegeliano. Si hubiera tenido un par de copas, Hegel lo hubiera llamado. Si una banda de rock, Hegel también. Pero en una reciente entrevista además ha declarado que lee la fenomenología del espíritu en el presente. Con lo cual se ve que hay una conexión importante. Una de las más interesantes también manifestaciones de amor y de aprecio a la filosofía es esa falsa entrevista que le haces a Platón a raíz de la crisis griega en un artículo de periódico, ¿no? Y en ese sentido, claro, a mí me emociona, me gusta que desde la literatura se ensalce la filosofía y se la use de manera tan inteligente como lo haces tú, ¿no? Porque no siempre notamos los filósofos esa colaboración por parte de otros genios en un momento en que la filosofía en España y desgraciadamente en otros países pues está fuertemente criticada y en peligro su supervivencia, ¿no? ¿Qué ha significado la filosofía? Yo soy lector de filosofía y desde que la estudié en el bachillerato me perturbó, me gustó y me sedujo, ¿no? Y me sigue seduciendo. Y creo, a veces no soy experto, obviamente, pero creo que lo fundamental de la filosofía sí que me ha llegado. Y por eso muchas veces, claro, cuando veo, por ejemplo, lo que está haciendo la ciencia, o los discursos últimos de la sociología y de la política, digo, que está haciendo de la filosofía, claro. Sí, porque esto lo verás mucho más claro que yo. Pero claro, todo lo que están tratando, lo que se está tratando, lo que viene como novedad, ya es viejo en la filosofía, son temas filosóficos, ¿no? Hay, por ejemplo, el tema de los extraterrestres, por ejemplo, para un filósofo puede reírse del tema de los extraterrestres. Sí. ¿Cuál sería el problema? Si nosotros, la vida que nosotros tenemos es una vida histórica. Nosotros somos vida histórica. Sí, ¿cómo van a venir los extraterrestres si nosotros no tenemos, si lo que hemos construido es una sociedad? Entonces, no tiene sentido. O sea, nadie o por ejemplo, los últimos descubrimientos sobre el cosmos son metáforas. Y metáforas sobre metáforas, toda la historia de la filosofía ya lleva elaborando metáforas. Ahora hay nuevas metáforas, pero no las cotejan con las antiguas metáforas. Entonces a mí me indigna un poco, lo que me indigna es que la ciencia actual no conozca la historia de la filosofía y que mucha gente que está haciendo divulgación científica, política también, no conozca la historia. Eso me parece horrible, porque es que sobre todo me parece tedioso porque te están diciendo algo como nuevo cuando ya la historia de la filosofía lleva 20 siglos tratando. Tú mismo lo dijo hace unas semanas García Montero, nuestro jefe, en un evento que hicimos en el círculo, justamente citando al querido Lorca, ¿no? Poeta en Nueva York, cuando habla de esa osadía de una ciencia sin raíces, esa osadía de una ciencia que se cree que tiene esa hibris, ¿no? Esa arrogancia de creer poder desconectarse de su pasado filosófico. Pero es que además yo creo que la pérdida de comprensión que se tiene por parte del público en general, de un lector, de un espectador, de cualquier persona, por no tener esas herramientas filosóficas es tremendo. La vida es más aburrida y más simple de lo que filosofía. Yo por eso me río mucho de la ciencia también.
lado, ¿no? Que no había bares, que no había tiendas, que no había carreteras, que no había hoteles, que no había... Claro, y se cabró conmigo, pero no entendía la ironía. Claro que es interesante el universo, por supuesto, pero hay que humanizarlo. Es decir, tendrá que tener una... O sea, tú me entiendes, ¿no? Yo te digo como cuando dicen, no, hay una galaxia que está a 10 millones de años luz de la Tierra. ¿Qué estás diciendo? 10 millones de años de la Tierra. Y no serán 12, me da igual 10 que 12. ¿Por qué no intentas comprender la inteligencia humana? ¿No? Es decir, adapta eso a la inteligencia humana. ¿Qué me estás diciendo? Que a 10 millones de años luz de aquí hay una... Sí, incluso es objetivo, puede ser, pero es que me da profundamente igual. Yo creo, una pregunta, Manuel, que esto es una cosa que nace de mi... que de verdad es una pregunta que te quiero hacer como lector. Tú eres un escritor extremadamente culto, culto en el sentido amplio de la palabra, o sea, que guionista de manera extraordinaria, baja cultura y alta cultura. De hecho, has dicho que esa distinción de las absurdas, en las declaraciones que haces, dice... hay intelectuales españoles que aún distinguen entre la cultura popular y la alta cultura. Los que hemos hecho una mezcla de Rolling Stones con Hegel lo tenemos mal, porque nuestro comentario no se entiende. Y yo a veces me he preguntado, por ejemplo, en un caso muy específico y de todos sus lectores, que seguro que muchos en la sala de conocerán, que es uno de los temas más característicos de tus dos grandes novelas, Ordesa y Alegría, que es la cuestión de llamar a los personajes de tu familia con nombres musicales, ¿no? Bach y tus padres, Brahms y Vivaldi tus hijos, Mozart tu mujer, Rachmaninoff y tal, el gran Arnold Schoenberg que siempre te acompaña en el militante como la música de tu depresión. Esta caracterización de estos personajes es magnífica, extraordinaria para quien conozca la historia de la música. Pero ¿cuántas personas conocen la historia de la música? Porque yo leo eso y me acompaña, me ayuda, me transporta a entender. Pero, ¿tú crees de verdad que tus lectores saben qué características psicológicas tiene Rachmaninoff o Brahms o Bach? Pues esa pregunta no me la había hecho nunca. No, probablemente, claro, yo creo que habrá lectores que a lo mejor tienen que buscar en Wikipedia. Hombre, Bach y Wagner a lo mejor no, pero Rachmaninoff probablemente sí, ¿no? O de Verdi, que Wagner y Bach, también, sí, también, porque claro, porque yo lo que hago es, en función de la música, es decir, Bach es mi padre porque mi padre se parece, su carácter se parecía a la música de Bach, en el sentido de que era una persona serena y luminosa, y mi madre se llamaba Wagner porque era dramática y temperamental, ¿no? Y trágica, ¿no? Como es Wagner. Entonces en mi cabeza mi padre suena como Bach y mi madre suena como Wagner. Claro que entonces en un lector sí que probablemente tiene que saber haber escuchado de esta Bach y Wagner, pero claro, no es mucho pedir, ¿no? Porque ¿cómo no vas a haber escuchado de esta Bach como Wagner si vives en una civilización occidental? Pero bueno, es verdad que es posible que... Yo soy melómano, yo estoy todo el día escuchando música y la música me ayuda a vivir. Yo sí, lo que tú has dicho antes es verdad, mi generación en España mezclamos ya la cultura popular con la alta cultura, no vimos que hubiera ninguna diferencia entre las dos. Eso sí que nos distingue de la generación anterior a la nuestra, en donde había un distingo muy claro entre la alta cultura y la baja cultura. Entonces, con más edad que la mía, no hubiera una cosa era Hegel o Cervantes y otra cosa era Bourdieu, ¿no? Haciendo distinción, ¿no? Podríamos estar con Dylan, pero entendían que era otra categoría y Cervantes o Flaubert o Dante eran diferentes. En mi generación ya no, lo integramos perfectamente. Yo creo que eso también tiene que ver, es racional y es también vivir una sociedad, un momento sociológico distinto. Sí, y por ejemplo a mí es una ocurrida, pero yo, en tu generación, yo te confieso que en algún momento, no recuerdo de dónde es, que habría que empezar
entrar en el tipo de por la segunda parte. Sí, porque yo en el confinamiento lo que sale por la segunda parte, yo creo que la segunda parte es mejor que la primera. Yo también lo pienso. Y yo te confieso que con esta pequeña, digamos, díptico, ¿no? De Ordesa, he también he empezado por la segunda, claro. Y luego he leído Ordesa, fascinado. Pero hay algo curioso y es que apenas describes a tus hijos. Sí. Y sin embargo, esa preferencia musical, Vivaldi, Brahms, ¿verdad? A quien conoce la música de los, claro, ya enseguida les da una absoluta diferencia de canciones. Pero quien no, inmediatamente le venga la primavera de Vivaldi, ¿no? Que además tú cuentas una vez que eso, que fue quizá uno de los primeros discos de compraste o algo así. Sí. Pues eso son las relaciones, ¿no? Y por lo tanto también se cae componente sentimental, ¿vale? Pero si no lo coloca, le falta un poco de. Por eso te digo. Sí, claro. A mi hijo pequeño, a mí es una amiga de como Vivaldi, y el mayor como Brahms, ¿no? Sí, esto, claro, también es obsesión del melómano, ¿no? Como yo estoy todo el día escuchando música, pues al final la gente se convierte en. Fíjate, por eso pensé en titularlo Historia de la música, ¿no? Porque, claro, también, a ver, también una cosa, también una clave sociológica. Yo cuando tuve una familia de clase media baja española, que se trataron de que de repente el padre y la madre fuesen Bach y Wagner, era decir, de repente quedaban llevados, ¿no? Había ahí una especie de atención social que también me pareció irónica, ¿no? Que me pareció que había ahí también una ironía. Yo fíjate que yo llegué a ese recurso de una manera, llamé a mi familia con los personajes, con los problemas de los ilustres compositores, porque en realidad fue un problema de técnica literaria. Yo estaba escribiendo de esa y en los primeros manuscritos, los primeros originales, aparecían mi padre, mi madre y tal, y no sabía muy bien, luego me di cuenta que conforme avanzaba la narración de que había tenía que bautizarlos, tenía que poner el nombre, ¿no? Y digo, ¿y qué nombre les pongo yo? Pero acá me dio pudor ponerles el nombre real, su nombre real. Y claro, inventarme el nombre ya me parecía ridículo. Si mi padre se llamaba de una manera, se llamaba Pedro, llamarlo Juan, ya me parecía una cosa absolutamente ridícula, ¿no? Y entonces estaba un poco agobiado por este tema y de repente dije, como estoy todo el día escuchando eso, voy a llamarlos con nombres de compositores ilustres. Y aquello me pareció que era un salto al vacío sin red, ¿no? Y aquello no iba a funcionar. Y cuando se lo dejé a mi editor, que mira si funcionan los nombres, funcionan perfectamente, porque bien, maravilla. Pero ya te digo, fue una exploración. Hay una cosa en la literatura que es maravillosa, que es un material absolutamente maleable, ¿no? Y que permite muchísimas cosas, ¿no? La imaginación, que es la grandeza de este arte, ¿no? Que permite, por ejemplo, que alguien llame a su familia utilizando los nombres. Y ya una pregunta un poco personal, ¿y eso se ha trasladado un poco a la vida real o de ninguna manera? A la vida real personal. ¿A qué te refieres? Que si llamas de verdad a tus hijos, ¿vale? No, ¿Me hacéis bromas al respecto? No, para la literatura, no, en realidad, fíjate, eso también es el mentiro, ¿no? Porque nuestra vida es una vida normal, ¿no? La literatura está en otro sitio, no sabemos en qué sitio. Eso ya lo dice Cervantes también, que sitúa la literatura en otro lado, que no es en el lado, no es y no lo es, ¿no? Es difícil eso. Oye, te voy a preguntar, yo sé que te hacen mucho esta pregunta, pero te quiero preguntar por Arnold. Sí. Por Arnold Schoenberg, que para los que habéis leído la de Manuel, es una denominación muy amplia que se refiere en general a la enfermedad mental, incluso a los desequilibrios o posibles problemas mentales, sino en general a la enfermedad mental y a veces también incluso a problemas sistémicos. A veces hay alguna, por ejemplo, comparación entre el capitalismo y el bloque de Arnold Schoenberg. Es muy interesante desde el punto de vista también conceptual, filosófico, esa amplia conceptualización que hace, ¿no? Es un tema muy importante, en boga, la constante del suicidio, la tentación del suicidio, todos esos puentes desde los que miras,
es una aliada real, ¿no? Que estos son aliados suyos, que no lo comparten, sino que están en su equipo. Y eso me ha dejado un poco desconcertado, porque entonces, ¿cómo se le combate? Bueno, Arnold Schoenberg es un personaje de mi novela Alegría y es el padre del dodecafonismo. Por tanto, yo, mi sistema musical de llamar a los personajes, ¿no? Schoenberg representa, simboliza en Alegría la depresión. Para mí, yo quería, en Alegría, en una novela que se llama Alegría, quería hablar de la depresión. Para mí, los deprimidos son personas muy inteligentes. Son personas que ven algo que es real. Ven el vacío del mundo. Ven el vacío del mundo, que es real. Existe. Lo que pasa es que enferman el resto por un exceso de sensibilidad, por un exceso de empatía. Cuando ven el vacío del mundo, lo enferman. Pasar por la vida sin ver el vacío de la vida es como no haber vivido. Es como no haber vivido. Entonces, el deprimido es decir, la tesis que yo sostengo en la Alegría es la siguiente: hay que ver el vacío de la vida y salir de ese vacío creando un significado. Claro, esto se va más allá de las teorías médicas. Cuando se encuentra con un deprimido, primero la psiquiatría en España lo han definido porque dan sus pastillas y pasan de ellos completamente. O sea, si esto cabe en la psiquiatría pública, nada, pues es una cuestión de dinero. Si tienes 15 minutos para hablar con tu psiquiatra de la medicina pública y en 15 minutos pues el hombre o la mujer que te atiende pues está esperando que rápidamente vea algún síntoma para que pueda darte lo que sea y que te vayas ya. Pero ya, pero nada más no, es que el psiquiatra está también deprimido. Porque tú le vas a ver al psiquiatra y tú estás deprimido, el psiquiatra está deprimido de oírte a ti, ¿no? Porque el sistema sanitario no puede funcionar. Si para atender realmente la salud mental hay que invertir en esta cantidad de dinero. Está bien, ahora ha salido en España y está muy bien que haya salido. Pero de ahí a que eso funcione bien hay un gran trecho. Pero por lo menos ha salido el tema y eso ya es importante. Bueno, lo que digo es que el protagonista de la Alegría ve el vacío del mundo y ese vacío del mundo hay un pasaje en el que está a punto de suicidarse. Está a punto de tirarse está en Chicago y está a punto de tirarse por el puente. Pero no lo hace porque piensa que su padre, al otro lado de la muerte, su padre no le perdonaría haber renunciado a la vida que él y su mujer, su madre, le dieron. Y esto automáticamente genera un significado. Y ahí está. La lucha contra la depresión es en la creación de significados humanos poderosos. No se suicida, porque el amor de su padre y de su madre se lo impide. Entonces, toda la filosofía de la novela es la creación de significados para luchar contra la depresión. Y la familia. La familia es uno, y también claro, en el capitalismo la creación de significados es muy compleja, porque el éxito en el capitalismo es la acumulación ilimitada de riqueza. Esto, claro, te puedes deprimir muchísimo. Si tú, pues a final de mes tienes un sueldo de 1.500 o 2.000 euros, esto te puede llevar al suicidio rápidamente. Entonces, ¿cómo creas significado si estás en el paro? ¿Cómo creas significado en el capitalismo? La literatura te va a ayudar. La literatura te va a ayudar. Un libro vale, este libro vale 10 euros. Con este libro, esto es un antidepresivo, un libro. Un libro es un antidepresivo. Cualquier novela es antidepresiva. Por ejemplo, Guerra y Paz de Tolstoy, que en España el edición de bolsillo cuesta 10 euros, también es un antidepresivo. Y con esto, con Guerra y Paz, estás 2 meses, te dura 2 meses de lectura, tiene 2 meses de lectura. Hay otra cosa importante
Pero ¿te has parado a contemplar el milagro que es la llegada de la luz? O sea, esto ya es una maravilla. Solo la luz del sol. Salir a la calle y ver que, yo qué sé, que hay árboles, depende de donde llegas, no hay muchos, pero hay árboles, hay seres vivos, hay perros, hay gatos, te tomas un café, te bebes un vaso de agua, el milagro es un vaso de agua. De repente la entrada del agua en tu cuerpo, por la mañana, o un miserable café, todo esto crea significados profundos de vida. Lo que pasa es que los hemos olvidado. La literatura muchas veces lo que hace es recordar cosas que tú ya sabes. Como tú ya sabes que ver la luz del sol es una maravilla, pero lo has olvidado. Lo que hace la literatura es recordarte. Y yo estoy, vamos, es una de las facetas del pueblo que más me interesa. De hecho, cuando nosotros están siendo estudiados, nosotros en el círculo participamos en un gran proyecto europeo sobre el concepto de fracaso, se llama Failure, que es uno de los temas fundamentales en obra, que justamente nosotros adoptamos el tema cristiano, ¿no? De que hay que saber fracasar mejor, que hay que aprender a fracasar y enseñar a fracasar. Y de hecho luchamos un poco contra esta tendencia esquizofrénica de la sociedad contemporánea entre, por un lado, la ocultación vergonzosa del fracaso y, por otro lado, la exhibición impúdica de algunos fracasos para triunfar como, digamos, pasos necesarios para llegar a un éxito económico, ¿no? Y eso es algo que aparece muchísimo en tus libros y por eso te digo que estamos estudiando. Tú no lo sabes, pero no es que es eso que me interesa muchísimo. Un día te vienes a hablar sobre ahí hay una contradicción en la literatura que yo la llevo percibiendo durante mucho tiempo, que es decir que la literatura muchas veces los héroes de la literatura son fracasados y por eso aquí con la narración de héroes fracasados el escritor triunfa. O un cineasta o un pintor, un artista exhibe el fracaso conmueve y emociona, pero el artista triunfa con eso. Entonces ahí hay una inmoralidad. Es una paradoja muy... No la veo desde hace tiempo y esa inmoralidad, esa incoherencia a mí me preocupa. Evidentemente yo, bueno, yo como sufro mucho, pues ya no tengo que ver con él. Pero es un sufridor. Soy un sufridor, sí, una especie de empatía. Hay una cosa en la literatura, en mi literatura, que a mí, yo creo que cuando sea juzgado por el más allá, se probará que es la empatía con el sufrimiento. Yo creo que me viene de mi padre. Mi padre era, en mi pueblo, en los años 60, había un par de locos y un par de deficientes mentales, ¿no? Los todos del pueblo, ¿no? Y cuando veían a mi padre, todos iban a verle a mi padre. Mi padre tenía como un imán. O sea, todos los desgraciados iban a ver a mi padre. Y mi padre le decía cosas. ¿Qué tal, Juanito? ¿Cómo estás? Y no sé qué, les trataba bien, ¿no? Y yo creo que vi eso y dijo, y a mí me pasa igual. O sea, yo voy por una calle y siempre vienen los desgraciados a verme, ¿no? Y creo que eso es una empatía con aquellos a los que les ha ido mal, aquellos que han fracasado. Yo tengo esa empatía. Todos mis libros hablan de gente a quien le ha ido mal, ¿no? Y llegué a decir una cosa, en un libro que se titula América, llegué a afirmar una cosa que es un viaje, que es un libro sobre Estados Unidos, que yo dije, el fracaso no existe. El fracaso no existe. hay otra cuestión con la que yo empatizo muchísimo en tus libros, Manuel, y es tu defensa de la humildad. Solamente significados humildes, en el sentido de significados pequeños, pero desde un punto de vista psicológico, ¿no? A mí hace poco me hacía una entrevista, me preguntaron qué eso es difícil para los traductores traducirlo, pero ¿qué le sobra a España? Le sobran soldados. Sí. O sea, le sobran arrogantes, le sobran... Y tú has tratado de decir lo mismo, ¿no? Que los intelectuales ganan sin humildad, ¿no? La humildad significa empatía con aquellos a los que le va mal en la vida. El intelectual a veces lo asociamos con el que le va bien, vive en sus libros, en sus conferencias, siendo profesor de universidad, pero no es eso. Hay que salir de ese sitio, conocer a las personas que tienen trabajos horribles, a los que les va mal. Hay que intentar ofrecer esa inteligencia desde ese sentimiento hacia ellos. O
sea, es difícil encontrar escritores humildes, intelectuales humildes, porque a mí me parece que sí. Pues es dificilísimo. Y es uno de los grandes premios, el premio está lleno de... Y tú eres una excepción, ¿cómo lo haces? ¿Cuál es tu secreto? Yo creo que es mi origen social. Sí. Es mi origen social. Yo creo que es lo que te ha tocado ver, ¿no? Pero es, a ver, hay gente bondadosa, como en cualquier ámbito profesional, pero a veces sí que notas. Porque tú has dicho de que hay muchos sobrados y que no, hay mucha gente que no se da cuenta de que está en un sitio privilegiado, ¿no? Y de que a veces es que ni son conscientes, ¿no? O sea, es difícil. Es una cuestión de sensibilidad, de empatía, también de lo que tú has, de lo que tu vida te ha tocado, de lo que has visto en la vida. Te voy a hacer una última pregunta antes de pasar el micrófono al público, que seguramente tendrá muchas preguntas que hacerte, y es sobre la última novela, sobre los besos, donde justamente se decía así, ¿no? Con esa imagen de que tú saliendo a la calle y viendo pues, una serie de personas con mascarilla, ¿no? En una vida absolutamente apocalíptico, y te preguntas, ¿qué esperan? ¿Qué están esperando? Esperan por eso. Y realmente es que ha sido una época terrorífica, pero en la que también han surgido cosas maravillosas. Y yo creo que esta novela da un poco de eso, ¿no? de la posibilidad de la felicidad, del erotismo, de la pasión, etc., en una época tristísima. Yo esa novela la escribí como una defensa de la vida. Cuando la vida es humillada por un virus, por una guerra, por una crisis económica, urge salir a defenderla, ¿no? A través de lo que tú estés. Has escrito una novela a través de una novela. Y claro, el libro que acabo de publicar, que es una antología, pues se titula Una sola vida. Este título es solo tenemos una vida. Es decir, si en tu vida te toca una pandemia, una guerra, una desgracia económica, pues vas a tener que sobreponerte a esa desgracia. Decía Kafka que la alegría era una obligación. ¿No? La alegría era una obligación. Entonces, claro, en una época, yo qué sé, en medio del virus, tú tienes la obligación de la alegría y tienes la obligación de la vida. Incluso en medio de la vida, yo empecé a escribir, me orienté mucho en la novela cuando volví a ver Casablanca, en la escena en donde están entrando los nazis en París y Miguel Hermann le dice a Humphrey, al mundo se desmorona y tú y yo no sé cómo se desmorona. Incluso en medio de una guerra, la defensa, ¿qué es la defensa de la vida en medio de una guerra? Una historia de amor, un hombre y una mujer que se enamoran perdidamente, ¿no? Entonces, aquellas cosas que defienden la vida en los momentos de negación de la vida son las que a mí me interesan. Porque a mí me interesa siempre, yo soy un realista, a mí me interesa siempre la defensa de la vida. Claro, yo creo una sola vida, y tú vivimos en un mundo donde, yo qué sé, si se acaba esta botella de agua, me cae otra. Si mi smartphone se queda viejo, voy a la tienda y me dan uno nuevo y me pasan los datos de uno a otro. Si el coche se hace viejo, me compro uno nuevo. Ahora, si tú tienes 85 años, y ingresas en el hospital, te dice el médico, mire, le queda a usted, tiene usted un cáncer de lo que sea, le queda a usted 15 días de vida, pero no se preocupe porque ha llegado una nueva vida para usted y le vamos a trasladar todos los datos a su nuevo cuerpo. Esto no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Porque tienes una sola vida. Pero dices también en algún lugar de alegría que aunque esto ocurriera, aunque te trasladaran a un ordenador y tal, sería tristísimo, porque en el fondo dices, yo no soy ni hombre ni mujer, yo soy un cuerpo. Y ese aspecto corporal, ideológico de la vida es insustituible, en ese sentido que es, como tú mismo has dicho, un vitalista, pesimista, neosopefagoriano. Pero soy un vitalista, yo soy un compañero, ¿eh? O sea, yo en Whitman vi una filosofía, yo estaba todo el día repartiendo amor, y ¿quién ha hecho lo mismo en la tradición literaria occidental? Whitman, se la iba todo el día repartiendo amor, o sea, era una ruptura. ¿Por qué? Porque si no gastas la vida en eso, ¿para qué demonios te han dado la fe? No significa que no estés todo el día, pero que tengas siempre en la cabeza una defensa de la vida, una defensa de la belleza, de la libertad, del placer de vivir,
Esto es fundamental para saber que estás gastando y consumiendo tu vida de la mejor manera posible. Y necesitamos este optimismo, así que seguro que hay alguna pregunta del público, seguramente c'è qualche domanda del pubblico, ottimista o no, pessimista. Prego qui in prima fila. Sì, italiano, signori di Finlandia. Allora, io ho letto i libri, quindi c'è stato bellezza, allegria, e sono rimasto sconvolto da questi libri, da questo suo denudarsi, posso dire tuo denudarti, diciamo, questo tuo veramente in maniera quasi straziante parlare di quello che non sei, di quello che dovresti essere, di quella della tua fragilità, di quello che delle tue cadute, di tutte le volte che cadi, di tutte le volte, ecco, di tutte le tue manchevolezze, di tutte le cose che non riesci a essere, no? Questo mi ha colpito tantissimo, veramente ho letto un libro in cui uno scrittore in effetti si denuda in questo modo, cioè mi viene in mente Carrère, no? Che anche Carrère in qualche modo, scrittore francese, fa un'operazione di questo genere, no? E ora una cosa una riflessione mi viene in mente, che poi in realtà dietro, per dire tutte queste cose, per terminarsi in questo modo, ci deve essere dietro una solidità. Cioè, come faccio io a dire tutte queste cose anche poi pubblicamente, perché poi il libro viene letto, quindi io so che tu hai questo, hai un problema, che hai quest'altro, che non sei questo, che cadi, eccetera. Quindi c'è solidità, paradossalmente, rispetto a una cosa di questo genere. Cioè io sono solido e riesco a dire, proprio perché sono solido riesco a dire queste cose che invece parlano di fragilità, ma estrema fragilità. Però in effetti la mia domanda è questa, cioè come hai avuto il coraggio, insomma, come hai avuto il coraggio di darti in questo modo in questi libri? Come l'hai trovata questa? Ti sei sentito spogliato completamente davanti al pubblico? Sì, loro sono soltanto il coraggio para affittare a carrera y si no tiene que haber una solidez detrás de esta fragilidad y cuando es esta pregunta me la han hecho muchas veces. No hay desnudez, no. Es como se explica esto.